Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo está, señor Saldaña? Muy buen día. Buenos días, Mona Lisa, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué hay de bueno? Pues aquí muy contenta de estar el día de hoy con usted. Está bien, muchas gracias, eres muy amable. Con un saludo afectuoso a nuestros amigos tuiteros y a todos los colegas de estaciones, ¿qué diríamos? Contemporáneas, colegas que se cuelgan, colgantes, no sé cómo se pueda llamar, alternativas y amigas, porque finalmente sí puede decirse que estaba yo pensando y estaba viendo la información que hay en México. Hay unos vacíos tan grandes de información, y lo digo en serio. Sí. Y lo digo apoyado en una declaración presidencial. Cuando yo nombro al presidente de la República es a título de, no advertencia, no me gusta la palabra, pero para clarificarlo, cuando un locutor, cuando un comentarista, y lo digo específicamente porque en la locución y en el comentarista de la televisión hay algo evidente donde se ve el cuerpo, se ve la figura, se escucha la voz, la entonación, la inclinación de la cabeza, el firmes para decir, no lo comunicaron de los pinos, en fin. Cuando yo digo el presidente de la República, no obedece a no lo voy a cobrar. No estoy hablando de un patrocinador, estoy hablando de una característica de una nación que tiene pueblo, territorio y gobierno. Enrique Nieto, no le estoy haciendo la barba. Sí, lo digo porque no voy a pensar a alguien. Y no tengo que decir también, después, cada vez que digo la señora Vázquez Mota, no tengo que decir la fanática religiosa. No, voy a decir algún dato de la señora Vázquez Mota. Cuando yo digo Enrique Peña Nieto, no vayan a confundir, no es hacerle la barba. Entonces, apoyado en lo que dijo Enrique Peña Nieto, presidente de la República, hizo una aceptación a la crítica e hizo una recomendación que sea constructiva, que sea, no utilizó la palabra constructiva, que sea tampoco formativa, propositiva. Esa es la palabra que usó, propositiva, que tenga un propósito. Yo lo voy a hacer. Y muchas veces en los que he mencionado algún funcionario público, algún secretario de Estado, algún gobernador, quiero hacer una crítica y juntamente una sugerencia propositiva, que tenga un propósito. Bien. Resulta que ha aparecido una publicidad. Esto no lo ha presentado ninguno de mis colegas, colegas o colegos o colegues, ninguno lo ha dicho. Pero ayer ya lo que sí me cayó mal, es que dice, ¿y tú ya? Y en la televisión, ¿y tú ya? ¿Y ya? ¿Y tú ya? Yo le pregunto a una dama, ¿y tú? Pregunta, y la dama en cuestión, o el caballero en cuestión, porque ahora ya también a un caballero se le puede preguntar, ¿y tú ya, saliste del plafón? ¿Saliste del closet? Si la pregunta tiene una evidente connotación sexual, y la pregunta me parece que está déplacée, se dice en francés, fuera de plaza, fuera de lugar, el que para que yo pague mis impuestos, que es muy molesto en todo el mundo,
lo liguen a un chistorete. Tradicionalmente, el hombre que le pregunta a una mujer en Banderilla, en Jirotepé, en Naulinco, en Jalapa y en la capital, si no hicieran esa publicidad, y tú ya, se da por entendido una serie de condiciones que tienen una connotación erótica o sexual. Y a mí me revuelve tantito, como que no me gusta que esté ligada a una promoción para pagar impuestos. Ya se utilizó alguna vez el rostro seráfico y bello de Lolita Ayala hace 30 años para que nos cayera. No me acuerdo cómo era la publicidad, alguien me lo va a recordar. La publicidad de Lolita Ayala, que podía ser terrible o no terrible, no tenía evidentemente una significación sexual, sino de castigo. Me acuerdo que era aquella época. Ahora tiene si yo le pregunto a una dama, ¿y tú ya? Si la dama me pregunta a un joven, total que la pregunta está fuera de órbita de la seriedad que debe de tener las cosas de la nación, del gobierno y de las leyes y de los impuestos, me parece a mí. Es un punto de vista y me parece que esa publicidad chistosa, ambigua, erotizante de un programa de Ortiz de Pinedo o de un programa de el otro muchacho, ¿cómo se llama?, que es muy buen actor, junto con la señora Duval y todos ellos, y tú ya, no me late para decir, ¿ya pagaste? Sobre todo en algo que sé que me va a molestar, sobre todo habida cuenta de que yo sé que muchos de los impuestos que pagamos tienen no un buen fin, sino un mal fin. Entonces, ahora sí. Entonces me siento burlado, siento que me están chacoteando, siento que me están viendo la cara de ingenuo, porque pago. Utilizan mal los impuestos, unos cobran, otros hacen la publicidad, otros gastan mis impuestos y otros los gastan mal. Pues ya ve lo que está pasando con este escándalo de que se está usando los programas sociales para promover el voto. Sí, Ese pero escándalo... alguien de izquierda está a la cabeza de eso. Sí, sí. ¿Sí o no? Que la izquierda a la cabeza es el PAN. No, la izquierda es la doña Gabriela Vargas, ¿cómo se llama? Chabela Vargas. No, Rosario Robles dejó de ser izquierda desde Ahumada. Por eso digo, no, pero doña Rosario Robles está a la cabeza del Hambretón. Ándele. Entonces es una confusión donde verdaderamente, mira, nuestra corrupción se ha mezclado de tal manera que ni siquiera sabemos distinguir la corrupción de la ultraderecha, de la derecha, del centro priista y de las izquierdas. Así es. Pero no me puedes decir tú que el hecho de que la señora Vargas, o ¿cómo se llama? Rosario no proviene de la izquierda, de una de las izquierdas, y que ahora está, quieraslo o no, dicen en Banderilla, de facto, quiere decir de hecho, está a la cabeza de algo discutible que tiene que hacerse con impuestos. Claro. ¿Con los impuestos de quién? De nosotros. Sí, y luego el gobierno nos dice, ¿y tú ya? ¿Cómo la ves? Fíjese que sí, lo que a mí me da risas, la verdad, ya no sé ni qué hacer ante tanto descaro. El PAN utilizó los en la
a los priistas lo hacer, y la verdad se arma un escándalo, pero no es que no sepamos. Lo que pasa es que, como dicen, malo no es robar, sino que te cachen. Es una cosa... Por eso, pero eso es un dicharacho horrendo para justificar la corrupción. Así es. Es tanto como decir, bueno, lo malo de la señora Robles es que la cacharon. No, lo malo es que se acepte. Y lo malo es que lo acepte alguien que hace 5 años no lo hubiera aceptado por una ideología izquierdista que todos pensamos que era llena de pureza, rectitud y vigor. Y nos dimos cuenta de que, oh no, a ella sí habría que preguntarle, ¿y tú ya? Es decir, ya formas parte. ¿Dónde quedó lo alternativo de su pensamiento? Sí. ¿Dónde quedó la vehemencia de sus discursos que yo aplaudía? La pureza de sus orígenes. Bueno, eso ya quedó dicho. Pero sirva esto para, clarificando el asunto, decir que no se examina muchas veces porque se ve con ojos de agencia de publicidad. Y las agencias de publicidad lo que quieren es vender, no convencer. Así es, y en México todo se vende, hasta las posiciones. Por eso te digo, entonces ellos quieren decir, qué chistoso, sí, y tú ya las diste, ya, tú ya caíste, a ti ya, ya. Al muchacho joven que le están haciendo los pedidos, y tú ya, ya, y a la muchacha llena de vida y tal, las llevan a un programa de televisión donde está bailoteando ante un tubo imaginario y le dice, bueno, niña, ¿y tú ya? Esa es la pregunta obligada, es una pregunta, yo no sé si grosera, pícara, pero no tiene connotaciones de carácter cívico. Está hecha en otro ámbito, ni la critico ni la aplaudo. Pero si me lo dicen a los impuestos, no, me parece que hay algo fuera de su lugar. Era una simple sugerencia. Adelante, Mona Lisa. Bueno, y también y además los impuestos que vienen, señor Saldaña, porque para septiembre pues ya viene el IVA, alimentos, medicinas, a libros. Y bueno, una buena noticia es que 30 autores, 30 escritores mexicanos van a hacer una reunión el próximo, y a la cual están todos invitados, el próximo domingo 21 de abril a las 12 del día en la Glorieta de Insurgentes. Invita Arte y Cultura Morena a cargo del escritor Paco Ignacio Taibo II. Ahí más de 30 autores van a explicar en un minuto, o sea, cada quien intervendrá un minuto, por qué no aceptan el IVA en libros. Es una protesta de no al IVA en libros, 21 de abril a las 12 del día en la Glorieta de Insurgentes. A lo mejor usted ya está ahí apuntado, ¿no? No sé. Anda pues Morena. Un saludo afectuoso a Paco Ignacio Taibo. Dice, ¿por qué mencionas y criticas a Rosario Robles? Porque hipotéticamente era una mujer de izquierda. Pues claro. Pero espérate, se lo voy a decir ¿a quién? A Ramón Martínez. Mira, Ramón, era una persona de izquierda y por tanto de pensamiento alternativo. Alternativo quiere decir alter. Este programa se caracteriza por tener un pensamiento alterno, diverso al pensamiento tradicional, oficialista. Me reclamas que hable de Veracruz. Ya hablé de Veracruz ayer y antier y sugerí cómo hacer que se limpie el criterio de la corrupción en México. La corrupción de Veracruz no es diferente a la de Cedesol, no es diferente a la de Acapulco, no es diferente a la de Coahuila o del Estado de México. La corrupción del sistema político mexicano es, y pongo mi mano al fuego, general, porque se han tergiversado los valores. Es decir, creemos valioso
un chistorete de televisión para decir, ¿y tú ya? Pero hablando de cosas de la nación. Eso tiene una significación. Hemos farandulizado la política. Hoy en la mañana estaba yo considerando, hasta apunté, que Saguajare, Maguajare, ¿cómo se llama? Yaguajare, bueno, tiene un nombre. Nadie le ha preguntado, por cierto, de dónde proviene su apellido. El general que acaba de salir del bote. Desde las 5 de la mañana, 5:30, está al aire. 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, con la muchacha esta, con la muchacha otra, y él quiere hacerlo bien. Se tergiversa también la personalidad de alguien. Un locutor, por jerarquía, lo presentó anoche, en la noche 3 veces, en la mañana, ahorita ya deben de ir como 5 veces, y se equivoca en los nombres, que es muy humano. Y a alguno le dice Carmelita, y al otro le dice Carlos, y al otro le dice Eduardo. Eduardo le dice, oye, ¿cómo estás? Y tenía su pitito el tren del ¿cómo estás? Aunque es un general. ¿Qué significa? Es rendirle pleitesía a la hipotética comunicación. A la comunicación, ni madre, a la televisión, al canal. Ahora, todo el mundo siente la necesidad de presentar al señor don Tomás Ángeles de Aguajare. ¿Por qué? ¿Porque es noticia? No, por prestigio. Un noticiero que no presenta al general que acaba de salir del bote es un pinche noticiero que no sirve para nada. Sí. Porque el valor está en presentar al trending topic, al tópico de actualidad, aunque no va a decir lo que quiere decir, porque no puede. Pero su abogado sí está, cuando estuvo el proceso, estuvo pidiendo espacios para explicar todas las violaciones a que estaba siendo sometido el general. Sí, pero no importa, Mona Lisa, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de los recursos de utilización de los medios como recurso de defensa, ni como recurso de acusación. Estamos hablando de un vicio de la información en el cual todo se faranduliza. Así es. Se hace trivial y ligero. La noticia con Carlos Juan Islas, o como se llame, es que él le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué has pensado para tu venganza? Obviamente, preguntarle a alguien cómo vas a ejercer no es idiota, pero es que el locutor, a como dé lugar, quiere llevarse el gato al agua. Quiere decir a la señorita que quién sé quién será, y el señor Daguajare necesita saber el nombre de la señorita porque le tiene que decir Carmen, o Carmelita, o Diana, o Joaquín, o Ciro, o la madre. Es decir, se le está usando. Lo meten al bote, lo tienen 1 año, lo tienen injustamente, sale y empieza la cárcel de la comunicación, que lo enreda y lo usan con fines aviesos, es decir, aumentar el rating. A mí me parece que, oye, ¿cómo te vas a vengar con tu enemigo, el general fulano? Pa' la madre. No. ¿Eso es información? Eso no es información. ¿Qué me importa? A mí no es que no me importe, es que hay modos y maneras. Y una información generalizada hacia lo bruto en todos, quién sabe en oídos de quién llegue. Y eso no se está viendo. Y por el otro lado, hoy comienzan, oh, qué bien, aplauso,
los diputados terminaron la ley a las 4:30 o 5 de la mañana, la ley de comunicaciones. Y la aprobaron desechando todas las objeciones que se habían planteado, incluso las de Javier Corral. Obviamente, lo que dice Gamboa, le oí decir una frase de una ego aplauso extraordinario. Fíjense ustedes todo lo que se puede hacer por el beneficio del país. ¿Beneficio del país? En mí, ¿a qué me beneficia que haya una nueva ley de comunicación? Lo único que sé es que no puedo trabajar. Tú, Gamboa, ¿en qué beneficia al país? Al cuate de Banderilla, al cuate ya de tu tierra, de Ucú, o de Tizimín, o de Valladolid, o de toda la región aquella donde tienen sus hermosos pómulos y ojos mayas. ¿En qué les beneficia la ley de la comunicación? Para que los grandes amos, empresarios y concesionarios manejen convenientemente la posición de sus capitales. Pero en México, ni madre, ¿no? En México esto es lo que se puede hacer por el beneficio del país. Pa' otro perro con ese hueso, no somos idiotas. No, evidentemente que uno no se opone a que haya normas, reglas, estatutos que limiten, modifiquen lo que pasa entre los empresarios. Es muy su problema. Me parece que es necesario en un mundo regido por la economía que haya normas, pero no me vengan con el pinchurriento cuento de que son cosas para el engrandecimiento del país. En todo caso, yo estoy perfectamente ubicado para decir que ahora sí ya voy a tener un espacio en la televisión para que un montón de amigos, como 50 personas tengo dignas de oírse, que están seccionados y que están excluidos del criterio de los concesionarios. Así es. Hombres que tienen por lo menos media vida de estudio y de conocimiento, no como yo, que soy un amateur profesional, que me gusta un montón de cosas, pero que no soy experto en prácticamente en nada. Si ustedes quieren una definición, yo he usado más o menos convenientemente mi ignorancia, pero mis amigos son expertos en sus propias y extraordinarias disciplinas, y cuando se trata de ir a la televisión les hacen así, con la mano, como se están imaginando. Igual que no, tampoco les van a dar un sueldo, ni mucho menos. Entonces, eso se arregló, señor licenciado Gamboa, que a las 5:30 de la mañana ya estaba, porque el locutor necesita ser como el periódico, el primero con las últimas. No, y lamentablemente... Díganme algo para mi tos. ¿Cómo se llama esa tos? Ay, pues Lo único que tengo primaveral es la pinche tos. Yo te recomiendo un té con miel y 2 gotitas. Ya tomé miel, y miel de la buena, de Banderilla. Bueno, pues, cada vez que hay ¿cómo se llama esta cosa? Que cambia el tiempo así, me viene lo que le llaman los rancheros ya el oguío, que es una especie de asma, que dice que tiene que ver con el heno, con el polen, con lo que sea. Y y allá en Jalapa el doctor Platas pone vacunas y uno se las pone. Pones un chorrito todos los días, 15 días, y ya se desaparece. Voy a tener que mandar traer las vacunas. No, allí en México, en el Distrito Federal, hay alergólogos. Yo soy alergólogo, pues estoy alega y alega. Tiene que ir con un alergólogo, señor Saldaña. Voy a buscar un alergólogo. Bueno, adelante.
Bueno, también una de las noticias importantes del día de hoy es que Maduro va a asumir la presidencia sin ser reconocido por la oposición. El día de hoy es su toma de posesión. Ya se informó que esta situación que causó tanto malestar, tanta violencia, inclusive en Venezuela, bueno, se va a hacer el recuento de los votos. La autoridad electoral va a auditar la totalidad de los votos. Mira, ya el mismo día de las elecciones, el 54% de los votos y 46% no, porque bueno, el 54% ya es una muestra representativa. Bueno, ya decidieron que van a auditar el 46% de cajas electorales, pero hoy viernes va a asumir como presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Y pues se espera que, bueno, les deseamos que todo salga bien, pero hay mucha inquietud, mucha violencia, mucha inconformidad asusada. ¿Sabe lo que a mí me hubiera gustado para dejarse de consideraciones que puedan revelar simpatías o no simpatías? Que lo ideal sería que hubiese un país izquierdista que dejara los lineamientos de la doctrina neoliberal, que se liberara en serio de la férula comercial del neoliberalismo o del empresariado norteamericano, que tuviese su cultura propia y que fuera un digno representante de los pueblos latinoamericanos, es decir, lo contrario de Puerto Rico, que no fuera un Estado libre asociado. Lamentablemente, muchos de los países que pretenden tener una personalidad propia adolecen, es decir, tienen muchos problemas no resueltos de subdesarrollo grande, enorme. Por ejemplo, en ciertos aspectos, Uruguay, con Mojica, es un país que no está bajo la sombra y el paraguas norteamericano. La señora Kirchner también ha logrado que Argentina se destaque, al igual que Brasil. Chile, lamentablemente, dejó de tener el vigor necesario para ser de una autonomía cultural y tiene problemas. Bolivia pretende serlo. Me parece que Correa del Salvador, ¿verdad? ¿Correa de dónde es? De Ecuador. Correa de Ecuador es un símbolo de una ideología alternativa libertaria para América Latina. Chávez lo era. Chávez lo era, no es apellido. Chávez era un representante de una ideología quizá la más potente, folclórica latinoamericana, con toda la problemática que tiene un país no adecuado a la ideología y con la enemistad evidente del neoliberalismo y del empresariado latinoamericano. Entonces puede uno tener la simpatía, pero cuánto fuera deseable que hubiese un pueblo educado para no ser neoliberal, porque hay alguien, le voy a decir por qué. Si ustedes quieren mentarme la mamá a mí, háganlo a mí, pero esto no lo digo yo. El neoliberalismo no va a funcionar para que en el mundo haya felicidad, porque el éxito del neoliberalismo no está cimentado en la felicidad de todos, sino de unos pocos. No tiene como finalidad que todos seamos felices. Tiene como finalidad que sean felices los que tienen el capital, los que tienen la inversión,
los que pertenecen a Forbes. Esos van a ser muy felices. Aunque el otro 90% de la población sufra en determinados grados, que ojalá no más fuera a sufrir, pero si les vendemos armas, se entrematan. Tout simplement, como dicen en francés. Esa es la bronca. Entonces lo deseable es que pese a las características de corrupción latinoamericana que existe, haya los menos daños posibles. Pero no se puede hablar de un liderazgo a la altura de la pureza. Es decir, ¿qué líder va a ser tan puro, tan sabio, tan inteligente, que utiliza la caridad, la bondad y la humildad como arma de resistencia extraordinaria que convence a todo un pueblo y que tiene una vida tan ejemplar que se sabe allegar de personas de pureza extraordinaria para infiltrar su liderazgo en los pueblos sufrientes? ¿Dónde es el líder? ¿Dónde está? Que cuando hay un líder que hipotéticamente sea honrado, 10 o 12 de sus achichincles o son traidores o rateros o buscachambas, por decir algo. O lo traicionan o él traiciona. Entonces se vuelve una rebatinga pavorosa. La corrupción es mala, pero la corrupción de la oposición, peor. Sí. Porque hace que todo quede revuelto y no queda nadie para cerrar la puerta. Bueno, ya pura pinche filosofía. Pero luego dicen, no, tú eres pesimista. Bueno, sí soy pesimista. El chiste es que me digan, eres bien mentiroso. A ver, adelante, mi querida Mona. Bueno, pues también le tengo un saludo muy cordial a Betty Pérez Dávila, que la recuerdan con mucho cariño y la ¿Cómo mandamos. se llama? Beatriz Pérez Dávila. Ah, mi Betty, ¿cómo te va, mi querida Betty? La recordamos con mucho cariño y le extrañamos el auditorio de don Jorge Saldaña. Bueno, pues también otro de los temas importantes es que pues Estados Unidos está siguiendo casi en vivo esta cacería de los responsables de los atentados en Boston. Bueno, fue asesinado uno de los supuestos perpetradores de este ataque de origen checheno, y ahorita se está buscando otro. Incluso declararon pues casi toque de queda para que la gente no salga. Se paraliza Boston, decretan toque de queda en Watertown, y pues hay mucha alarma y la gente por televisión está siguiendo una dramática cacería contra los responsables del atentado en el maratón de Boston. Es así como un espectáculo televisivo, señor Saldaña, impresionante. Sí, aquí hay que sacar alguna consideración que puede ser de utilidad. Evidentemente que lo que voy a decir no es un elogio, sino un anhelo. Cuando se ve la actuación policíaca de los Estados Unidos y como grandes maestros nuestros, la televisión en medio de todo eso como un Dios, como decía Manuel Acuña, y en medio de nosotros mi madre como un Dios. Yo lo decía en mis babosadas, y en medio de nosotros la tele como un Dios. Pero la tele de allá revela algo excepcional, digno de ser imitado, una causa común, una idea, yo no sé si vertical, pero en la misma dirección. Un día alguien filmó el ataque de un grupo de militares, yo no sé si eran navales o si eran de la
de la tierra, de mar, de aire, del estado, del pueblo, eran como 50 soldados en un bosque. Ese ataque y esa filmación no sabía si era un día de campo, si era una masacre, si era un juego escolar, si era una excursión. Todo parecía, menos un ejército. Los gritos de échate para allá, hijo de la chingada, era el cabrón, éntrale por acá, oye, desgraciado, métete acá, agáchate, pendejo. Eso era los gritos que ilustraban lo que se presentó en algún programa de televisión. ¿Saben ustedes cuándo van a acabar con una lacra ese grupo de ciudadanos? Nunca. Era un caos de desorden y surrealismo, engarzado con mentadas de madre, entre metralletas y tiros que no tenían nada que ver con la palabra organización, ni meta común. Tengo la seguridad de que los que estaban ahí o no sabían a qué iban, no sabían a qué le tiraban, en el sentido estricto y espiritual de la palabra. No tenían la más reverenda idea de qué estaban, y estaban jugando a la vida o a la muerte. ¿Quién sabe si había delincuentes? Pero según se había dicho, era la filmación de una búsqueda de delincuentes en un bosque. Eso quiere decir que es decir, primero, que no hay una idea, una meta común, no hay un enemigo común. Porque no sabes nunca si el policía que te aborda quiere aplicar la ley, quiere evitar un accidente, quiere aplicarte una sanción o quiere una mordida. Tienes que adivinar, tiene uno que adivinar las 5 o 6 posibles acciones que tiene un policía. Cuando ya me pararon en un retén, lo primero es que puse las manos para afuera de la escalera. Aquí estoy para servir a usted, soy fulano de tal, vivo en tal lugar, dígame usted qué es eso. Y ya responder a sus preguntas, tratando, mi preocupación fundamental es decir, ¿qué es? Es policía del pueblo, es policía de Jalapa, es policía de Veracruz, o es policía de la Federación. Una vez de cerciorarme si era de la policía, entonces no es delincuente, porque el vestido era igual, puede ser igual. En fin, y desde luego que él viese nada que pudiese ser interpretado como una duda, devaneo o falsedad de mi parte. ¿Me explico? Sí. A eso se confronta alguien, un ciudadano, como cualquiera de nosotros, y no puede ser. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que cuando llega un uniformado, sabemos que es para protegernos. Usted podría decirme, si se le acerca un uniformado, mi querido maestro Mondragón y Cal, amigo mío de tanto tiempo, te aseguro, mi querido Mondragón, que nosotros no sabemos las intenciones de un uniformado. No lo sabemos. Y no estoy mintiendo. Estoy diciendo una verdad pura que usted tendrá que aceptar. Y que ellos también tienen que aceptar. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, se nota que todos persiguen al delincuente. Entonces, si se junta un pueblo que quiere defenderse y una policía que parece ser
que tengan elementos de xenofobia, no lo dudo. Que, como se ha dicho aquí, con la molestia para algunos decir, el terrorismo es una causa. El terrorismo es un efecto. Corrijo, el terrorismo es el efecto de muchas causas. El terrorismo es consecuencia, lo cual no es un elogio al terrorismo. El terrorismo es una justicia que perdió su camino y buscó el de la criminalidad ciega. Pero a la base de un acto terrorista existen acciones que lo han provocado. Evidentemente que también existen patologías en quien reacciona a una injusticia con el terrorismo, que es letal, terrible, porque es ciego. Ojalá y quede grabado esto para que no digan que elogio al terrorismo. ¿Qué coño voy a elogiar al terrorismo? Pero el terrorismo es una reacción enferma, que es consecuencia. Bueno, ya quedó dicho. Adelante, mi querida. Pues también el día de ayer hubo una mega marcha de los maestros en Guerrero, inclusive tomaron el Congreso, fue una marcha otra vez impresionante, señor Saldaña, y siguen las cosas sin arreglarse. Es una protesta de grandes proporciones porque se están sumando muchas asociaciones civiles, ya son muchas vejaciones que se han vivido en Guerrero y la gente se está manifestando de una manera muy impresionante. Sí, yo creo que la inconformidad yo creo que lo que es una interpretación, iba yo a decir psicoanalítica, pero como no soy psicoanalista no puedo decir que es una interpretación psicoanalítica, pero de oír y de conocer a mis amigos, hay algo que se llama desplazamiento, que no sé exactamente lo que es, pero que se entiende. A mí me tratan mal en mi casa. Me siento que estoy a disgusto. Salgo, tomo la camioneta y como en mi casa no puedo hacer nada, le retaco el fierro a la camioneta y voy a 120 por el viaducto donde debo ir a 80. Estoy desplazando la angustia, la mala leche, la venganza, mi frustración de no poder arreglar los problemas de mi casa, hace que pase yo por el viaducto hecho la raya, rozando y zigzagueando peligrosamente con mi camioneta, porque estoy desplazando mi problema, lo cual está de la fregada. A mí me parece que el problema de Acapulco es el desplazamiento de múltiples problemas que hay. Sí, yo creo que la gente está harta ya de tantas vejaciones. Y lo están. ¿De qué sirve que vaya Plácido Domingo? Todo lo que hacen en muchas circunstancias los gobiernos locales es hacer publicidad. Es lo único que les sale muy bien. La publicidad que no llega al pueblo local, es para el extranjero, es para el exterior. El extranjero, yo digo, si estás en Cancún, llega a la capital. La meta de todas esas acciones hipotéticamente culturales es Los Pinos, es Gobernación, es la Secretaría de Hacienda, que sepan que estamos trabajando.
Una cosa es que se sepa que están trabajando y otra cosa es que realmente estén vigilando y haciendo cosas por la felicidad del pueblo. ¿Te has dado cuenta que nadie habla de felicidad del pueblo? Bueno, Andrés Manuel López Obrador sí. ¿Qué coño Andrés Manuel López Obrador? Pero Andrés Manuel López Obrador y su liderazgo lo convirtió en un escrito de ¿cómo se llama eso? En una copia de correo email para hacer un partido político. Un partido político. ¿Cómo va a ser un partido, un nuevo partido político? Dime las características de un partido político que corresponda a los parámetros de la verdadera y auténtica democracia. Pues hay mucha gente. ¿En México? No. Yo te dije, dime un partido político, no que haya mucha gente. Evidentemente de que hay mucha gente. Hay mucha gente noble, honorable, decepcionada. Bueno, pero tiene que haber un camino para esa gente, señor. No es un partido político. Entonces, ¿que nos quedamos viendo siempre? No, tampoco. Para nunca poder competir. Espérate. No. Ay, no está. No. Un partido político en México, con mexicanos, atendiendo los parámetros del IFE, atendiendo y cumplimentando los requerimientos establecidos de la burocracia y del estado de cosas de nuestro país, tiene que ser un partido adecuado a. Cuadri es uno de ellos. Dante es otro partido igual. Gamboa o quien esté al frente, y Beltrones es otro partido. Madero es otro partido. ¿Tú crees que México se va a salvar con un partido de las izquierdas desunidas? Ahí no estoy de acuerdo con usted. En que no, pero es que no tienes que estar de acuerdo. Te pregunté una cosa, nomás que responda así o no. ¿Crees que un partido político de izquierda que aglutine la corrupción del izquierdismo nacional, personificado por lo menos seis francas y características de diferentes izquierdas, no es lo mismo el izquierdismo de los ebertistas de Veracruz que de los que siguieron a la señora Rosario Robles, que los que siguen a la señora Padierna, que los que siguen a Monreal, que los que siguen a Espino, que los que siguen a Andrés Manuel. Pero vamos a hacer entre todos un partido y nos vamos a ir a apuntar con Luna Ramos. Ahí es donde está su error, señor Saldaña. No se está convocando a los partidos que acaba usted de mencionar. Andrés Manuel López Obrador se deslindó de ellos, se salió de ellos el 9 de septiembre del año pasado en un discurso en el Zócalo. No vamos con ellos para fundar Morena. Morena es un partido ciudadano. Ojalá esté a la altura del ideal que busca, pero no se está configurando con la gente de esos partidos. De hecho, Andrés Manuel López Obrador le dijo a los diputados y senadores que fueron electos por la alianza que lo postuló como candidato, que se quedaran en sus partidos. Sí, espérate. Y defendieran las posiciones por las que votó la gente. Y nos vamos por un camino de todo nuevo. Muy bien, todo nuevo. Está muy bien. Te comprendí perfectamente. Debe hacerse un partido que obedezca a todo. Pero si las normas a las cuales debes acoplarte son normas que carecen de idoneidad, digo, pues es que te estás apuntando. Tú si me dices, vamos a ser un partido político, órale, tiene que ser partido, porque si es partido tengo que apuntarme con el señor Luna Ramos del IFE, pero yo no creo en el señor Luna Ramos. Pues ni modo, porque no hay más cera que la que arde. Entonces no hagamos un partido político,
hagamos otra cosa. A ver, vamos a oír la propuesta de otra cosa. Pero evidentemente, pero si hay 28 cosas que hacer. No Porque solo, espérate un segundo. Cuando Andrés Manuel estuvo alguna vez, la primera vez terminó con las sospechas de fraude de la época de Fox, con su proposición de desafuero, todo lo que tuvo Simanes, todo lo que pasó, se quedó a esperar 6 años, que fueron de una actividad verdaderamente excepcional. En aquel momento, él optó un camino, pero había otro. Yo me acuerdo que cuando la República Española fue expulsada de España, en México había la Casa del Gobierno de España en el exilio. No había internet, apenas teléfono, no había fax, no había, ¿cómo se llama esta mugre? Twitter, no había comunicaciones. Actualmente, yo lo dije, lo ideal es juntar a los socios, a los correligionarios de aquel partido. La lógica es que si se siente presidente de México, lo ejerza. ¿Dónde? Fuera de México. En México no puede, ya llegó Fox, se impuso Fox. Y tú sabes lo que son 6 años de mentar día y noche con periódicos mundiales, internet, con estaciones de radio mundiales, internet, con televisión, con medio país, por lo menos, de espía, con filmaciones de todo. Se la haces de tos a Fox. No, a Calderón. A Calderón, perdón. Bueno, él prefirió esperarse lo que haya sido. Bueno, imagínese, entonces lo que usted propone es que se vaya del país. No propongo eso, te digo que es una de las múltiples cosas que puedan hacerse. Si se hubiera, bueno, yo pienso que si se hubiera ido del país... Ah, no, pero ¿tú crees, mi querida Mona Lisa, que un partido político más, igual a cuál? Igual al de Cuadri, igual al del Niño Verde. Bueno, el de Cuadri... Espérate un segundo. Tienen un partido político más, igual a todos, no más que tiene una canción de mi querido amigo Byron que se llama Morena. ¿Tú crees que eso va a cuajar y a convencer la decepcionada ideología del pueblo mexicano, que está huérfano de liderazgo? Esto que estoy diciendo, no sé si lo entiendas, no es en contra de Andrés Manuel, sino es por la desesperación, no desesperación tampoco, porque tampoco es para tanto, sino decir, caramba, caracho, carajo, que no se puede hacer algo más positivo que no siendo la guerra pueda servir para convencer y para combatir la desinformación galopante que hay, para hacer que el mexicano se convence evidentemente de que las cosas tienen que mejorar. Por eso, es decir, inclusive negociar una posición gubernamental para desde ahí trabajar, no dando las ideas como en Cedesol, sino diciendo la cantidad de gente de mi partido, la cantidad de gente y las irregularidades habidas y por haber me dan un derecho. Y como se hacen las cosas en México, tengo derecho a dirigir Pemex, por ejemplo. Tengo derecho a dirigir la reforma agraria o la Secretaría Agraria
o tengo derecho a dirigir, no sé, la Secretaría de Educación. Ay, pues ahí sí me hubiera decepcionado que por un chayote se acoplara al partido. No, ¿y la señora Robles qué te pareció? Pues Es por porque, eso, perdón. pero eso, Perdóname, pero no puedes decir eso. esa es una de las Es razones. que el hecho de participar en un gobierno que de una u otra forma, haya sido como haya sido, tiene el poder a lo hecho pecho. Si Cuauhtémoc hubiese pedido Pemex en sus múltiples incursiones de la izquierda, habida cuenta de que tiene la carga profunda y grave de continuar la obra de su padre, y si eso hubiese garantizado la pureza y honradez de Pemex, y si Cuauhtémoc hubiese sido un dechado de honradez y se lo hubieran dado, no habría nada que decir. Si la señora de Sedesol colabora en un gobierno enemigo ideológicamente y verdadera y auténticamente organiza la lucha a la pobreza sin implicaciones electorales, sin pobretón, con una ideología pura, izquierdista y alternativa, no nos hubiera quedado nada que decir. Un gobierno solamente aquí, en rancherías, pero un gobierno no tiene que estar hecho por hombres de la misma ideología, porque para gobernar no solo se necesita el fanatismo que posiblemente tenga una ideología. Yo me llevé extraordinariamente con hombres de la ultraderecha, así como con hombres de ultraizquierda que obviamente no pienso como ellos. Y lo digo como ejemplo, valga toda la comparación, porque si la honradez puede servir para la causa común que es la felicidad del mexicano, no importa lo que haya intermedio, que sea la ideología. Yo no veo mal que, por ejemplo, Rosario haya aceptado un puesto. Lo que veo mal, que ese puesto esté bajo sospecha de que sea una movida de corrupción. ¿Me explico? Señor Saldaña, desde la campaña, Rosario Robles dejó de ser de izquierda desde mucho atrás. Pues no era desde antes. Bueno, vámonos ya, agradecele. Ya no puedo hablar, fíjate. Bueno, pues aquí hemos escuchado esta plática todavía da para más, señor Saldaña, ¿verdad? ¿Está bueno? Nos escuchamos mañana. Hasta mañana, pero no le vas a dar las gracias a nadie. Pues ya son las 11. Entonces hasta mañana. Hasta mañana es sábado. Bueno, el lunes. El lunes nos vemos el domingo a las 10. Así es, no pierdan el programa del señor Saldaña el domingo a las 10 y el 21 a las 12. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo está, señor Saldaña? Muy buen día. Buenos días, Mona Lisa, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué hay de bueno? Pues aquí muy contenta de estar el día de hoy con usted. Está bien, muchas gracias, eres muy amable. Con un saludo afectuoso a nuestros amigos tuiteros y a todos los colegas de estaciones, ¿qué diríamos? Contemporáneas, colegas que se cuelgan, colgantes,
no sé cómo se pueda llamar, alternativas y amigas, porque finalmente sí puede decirse que estaba yo pensando y estaba viendo la información que hay en México. Hay unos vacíos tan grandes de información, y lo digo en serio, Sí. y lo digo apoyado en una declaración presidencial. Cuando yo nombro al presidente de la República es a título de, no advertencia, no me gusta la palabra, pero para clarificarlo, cuando un locutor, cuando un comentarista, y lo digo específicamente porque como que no me gusta que esté ligada a una promoción para pagar impuestos. Ya se utilizó alguna vez el rostro seráfico y bello de Lolita Ayala hace 30 años para que nos cayera. No me acuerdo cómo era la publicidad, alguien me lo va a recordar. La publicidad de Lolita Ayala, que podía ser terrible o no terrible, no tenía evidentemente una significación sexual, sino de castigo, me acuerdo que era aquella época. Ahora tiene si yo le pregunto a una dama, ¿y tú ya? Si la dama me pregunta a un joven, total que la pregunta está fuera de órbita de la seriedad que debe de tener las cosas de la nación, del gobierno y de las leyes y de los impuestos, me parece a mí. Es un punto de vista y me parece que esa publicidad chistosa, ambigua, erotizante de un programa de Ortiz de Pinedo o de un programa de el otro muchacho, ¿cómo se llama?, que es muy buen actor, junto con la señora Duval y todos ellos, y tú ya, no me late para decir, ¿ya pagaste? Porque en la locución y en el comentarista de la televisión hay algo evidente donde se ve el cuerpo, se ve la figura, se escucha la voz, la entonación, la inclinación de la cabeza, el firmes para decir, no lo comunicaron de los Pinos, en fin. Cuando yo digo el presidente de la República, no obedece a no lo voy a cobrar. No estoy hablando de un patrocinador, estoy hablando de una característica de una nación que tiene pueblo, territorio y gobierno. Enrique Nieto, no le estoy haciendo la barba. Sí, lo digo porque no voy a pensar a alguien. Y no tengo que decir también, después, cada vez que digo la señora Vázquez Mota, no tengo que decir la fanática religiosa. No, voy a decir algún dato de la señora Vázquez Mota. Cuando yo digo Enrique Peña Nieto, no vayan a confundir, no es hacerle la barba. Entonces, apoyado en lo que dijo Enrique Peña Nieto, presidente de la República, hizo una aceptación a la crítica e hizo una recomendación que sea constructiva, que sea, no utilizó la palabra constructiva, que sea tampoco formativa, propositiva. Esa es la palabra que usó, propositiva, que tenga un propósito. Yo lo voy a hacer. Y muchas veces en los que he mencionado, algún funcionario público, algún secretario de Estado, algún gobernador, quiero hacer una crítica y juntamente una sugerencia propositiva, que tenga un propósito. Bien. Resulta que ha aparecido una publicidad. Esto no lo ha presentado ninguno de mis colegas, colegas o colegos o colegues, ninguno lo ha dicho. Pero ayer ya lo que sí me cayó mal, es que dice, ¿y tú ya? Y en la televisión, ¿y tú ya? ¿Y ya?
Y tú ya, si yo le pregunto a una dama, y tú pregunta, y la dama en cuestión, o el caballero en cuestión, porque ahora ya también un caballero se le puede tener, y tú ya, saliste del plafón, saliste del closet. Si la pregunta tiene una evidente connotación sexual, y la pregunta me parece que está déplacée, se dice en francés, fuera de plaza, fuera de lugar, el que para que yo pague mis impuestos, que es muy molesto en todo el mundo, lo liguen a un chistorete. Tradicionalmente, el hombre que le pregunta a una mujer en Banderilla, en Jirotepe, en Naulinco, en Jalapa y en la capital, si no hicieran esa publicidad, y tú ya, se da por entendido una serie de condiciones que tienen una connotación erótica o sexual. Y a mí me revuelve tantito